a la semana que periodísticamente en el seguimiento concluye el día de hoy. Estamos en el viernes 13 de mayo del año 2016. Es un placer saludar a nuestro auditorio. Bueno, pues 4 puntos menos. Me entusiasmé en anunciar esto, 4 puntos menos en el impuesto al valor agregado. Es decir, si usted paga en diferentes transacciones el actual IVA de 12 puntos, IVA 12, ¿no? Si usted paga con dinero electrónico o realiza cualquier tipo de transacciones con dinero electrónico, se deja atrapar prácticamente de la estratagema voluminosa que encierra esta decisión gubernamental engañosa, tremendamente engañosa, digna de mejores causas. Le quieren incluso reducir el impuesto al valor agregado en 4 puntos. Es decir, si hoy paga 12, más 2 puntos que acaban de aprobar serían 14. El nuevo valor del IVA sería de 14 puntos porcentuales. No es cualquier cosa. 14 puntos, ok. Pero el gobierno, el señor presidente Correa, en el afán de que usted pague en dinero electrónico, le baja 10. Le baja 10. Sí, ¿cómo me oyen? Con 94 votos a favor, aprobó ayer la Asamblea la ley que crea las contribuciones llamadas solidarias. Entonces el titular, por ejemplo, que exhibe el diario El Universo, dice 4 puntos menos en IVA para las compras con dinero electrónico. Allí está precisamente la trampa. Allí precisamente está la trampa. ¿Por qué le quieren forjar, digamos, este tratamiento especial? Este tratamiento con premio. Porque el dinero electrónico en cualquier momento puede hacer las cuentas más alegres de sus recursos, aprovecharse que es dinero electrónico y ponerle en una cuenta especial por pagar, por pagarse, una especie de pagaré. ¿Qué más pueden hacer? Yo quiero un economista que nos explique esta circunstancia y estamos esperando conectar con uno de ellos. A ver, ¿por qué 4 puntos menos en IVA? Usted es tan ingenuo en creer que es de buena fe esta propuesta del gobierno y la fórmula. ¿Quién gritaba ayer indolentes, indolentes? La fórmula y la dio de alguna manera presentación oficial en la sala del Parlamento, en la sala de la Asamblea, el asambleísta de Alianza País, el partido de gobierno, el señor Beethoven Chica. Él, en cambio, a usted, con un discurso y un argumento engañoso, le dice, al hacer la propuesta, que la ley de equilibrio de las finanzas públicas aprobado permite que si usted acepta precisamente el pago en dinero electrónico, le van a obsequiar 4 puntos menos. 4 puntos menos. Ahí está la trampa. Economista Mauricio Dávalos, muy buenos días. Qué buena onda para nosotros en este viernes que hayamos contactado con usted. Mire, usted presidió el Banco Central, es un economista de larga experiencia, además es un empresario
muy importante. Economista, ¿cómo es que cometen yo diría, la anticipada sinvergüencería de mencionar y de darle 4 puntos menos como de premio a quienes realicen de hoy para adelante? Apenas entra en vigencia el nuevo IVA de 14 puntos, le bajan 4, es decir, le premian con 2 menos el IVA que estaba rigiendo y 4 menos el IVA que va a regir, 4 puntos menos, 4 puntos porcentuales, 4 puntos menos en IVA para las compras con dinero electrónico. Entonces, ¿qué es el dinero electrónico? Usted podría explicarle cuándo le podría fallar, en qué condiciones ellos piensan distorsionar este instrumento de pago o de transacciones con el objeto estratégico de hacer algún milagro que después le ponga a llorar al ciudadano, porque va a perder su dinero, porque el dinero electrónico puede servir simple y llanamente para ponerle o insertarle una gran deuda por pagar. ¿Qué tipo de quiebra? ¿Qué tipo de quiebra puede generar el dinero electrónico? Que le están regalando como una especie de oferta, de oportunidad. ¿A usted cómo lee, digamos, esta decisión que hoy encuentra usted en cualquier rotativo del país en una dimensión sobresaliente de los periódicos, de los rotativos ecuatorianos, de que le están beneficiando? Y esto incluso se va a comentar, se va a analizar en países cercanos al nuestro o en países lejanos al nuestro. Miren cómo en Ecuador les bajan 4 puntos del impuesto al valor agregado por solo comprar con dinero electrónico. ¿Ese dinero se presta para eso? Algo me hace crear una resistencia íntima y un coraje particular porque le van a engañar a la colectividad con esto del dinero electrónico. Es mi punto de vista. Usted profesionalmente y conceptual y académicamente, ¿cómo considera esta circunstancia? Le van a escuchar en el Banco Central. Buen día, Mauricio. Bien. Buenos días, Gonzalo. Me va a perdonar la voz porque estoy con una gripe bastante fuerte. Mire, aquí habría que topar dos cosas. Uno, la sustancia de las leyes que han sacado. Al sumar todos estos impuestos que han creado, lo único que están es destruyendo aceleradamente una economía que está yéndose al barranco. Lo único que tenemos en el Ecuador es un sistema tributario que grava definitivamente a la inversión. ¿Por qué digo esto? Porque el anticipo del impuesto a la renta lo hace. Hoy el impuesto al patrimonio empeora aún más esa situación. Y en esto tenemos que ser muy claros. En estos últimos años se aplicó una reforma a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, que se llama las NIFs. Las NIFs le obligan a las empresas a apreciar, a poner en un valor real sus activos. Por ejemplo, un terreno o una edificación que hubiera estado comprada o construida correspondientemente, en este caso, desde hace 10, 20 años, estaba apareciendo, digamos, en un valor de 100. Hoy, al obligar
que se ponga en un valor real, esos activos pueden pasar a costar 1,000, 2,000 o 10,000. ¿Qué sucede con esto? De esta manera se inflan los patrimonios de las empresas. Pero adicionalmente, no es solamente eso, sino que también los municipios cobran, aparte de esto, del anticipo del impuesto a la renta y el patrimonio que cobra el Estado, el gobierno, los municipios cobran la patente municipal y el impuesto al capital en giro, cobran también sobre los activos. Entonces, ¿qué son los activos? Son aquellas cosas que las empresas compran para trabajar y producir con ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos es un sistema tributario en general que lo que se ha dedicado a castigar es precisamente la inversión. Pero no contentos con esto, que me parece que es una verdadera barbaridad, suben el IVA, suben un impuesto, el impuesto a los resultados, que eso prácticamente no va a producir nada, el impuesto adicional de 3% a las utilidades, porque este momento la mayor parte de empresas en el 2015 hicieron con pérdida o quedaron tablas, pocas fueron las que hicieron utilidades. Y en el año 2016 eso va a ser peor todavía, de tal manera que ese no les va a dar mucho. Pero de esta manera, y sobre todo provocando ahora que la gente, estimulando a que la gente pague sus transacciones con dinero electrónico, todo esto va a contribuir a un colapso inevitable de la economía en este año o máximo en el próximo. ¿Por qué? Porque el dinero electrónico manejado por el Banco Central, lo único que va a constituirse es en una moneda alternativa. Moneda alternativa que en este mismo momento ya la están abaratando, porque en el momento en que usted le baja el 4% en el IVA para que alguien le pague en dinero electrónico, automáticamente lo que está haciendo es disminuyendo el precio de ese dinero en 4%. Entonces, ¿Y con qué objeto, Mauricio? ¿Con qué objeto? El objeto es que simplemente en este estado de iliquidez, en donde la cuenta del Tesoro no tiene dinero, la Reserva Monetaria Internacional han festinado a un nivel primero, el nivel nominal de la reserva, 2.300 millones, de los cuales prácticamente todo está, o casi todo está prestado al gobierno central. Entonces, estamos en una situación, en este momento sí, a portas de la desdolarización, porque ya es un país que tiene dolarización, pero que no tiene dólares con qué funcionar. Para eso ponen el dinero electrónico, para darle un empujoncito de vida, en definitiva, a la economía como está funcionando. A la economía dolarizada. Exactamente, pero esto no va a funcionar, porque en primer lugar la gente, no es que todo el mundo tiene tarjeta de crédito. Además, la tarjeta de crédito se ha constituido también en uno de los instrumentos de control más efectivos por parte del gobierno sobre los ciudadanos, porque a través del gasto en tarjeta de crédito le tienen controlado al ciudadano absolutamente desde el SRI en qué es lo que gasta. De tal manera que, mire, yo no creo que la gente desesperada va a estar gastando tampoco en tarjeta de crédito. Esto es una medida desesperada del gobierno para tener algo de liquidez, dar algo de liquidez en la economía y poder salir
del atolladero que tienen hasta que vengan las elecciones y que cambie de gobierno y que el muerto se lo lleve otro. Pero yo creo que con todas estas cosas lo único que están haciendo es contrariando ese propósito, porque han acelerado de esta manera el colapso de la economía ecuatoriana. No puede ningún economista, en el uso correcto de sus facultades mentales, puede a una economía que está desmoronándose como la del Ecuador, no puede subir los impuestos de la forma como lo han hecho y de una manera tan burtamente disfrazada como es con el pretexto de financiar al terremoto de Manabí. A Manabí, quién sabe cuánto de estos impuestos llegue. Lo que sí se sabe es que va a absolutamente ahorcar a los ciudadanos ecuatorianos, a las empresas ecuatorianas que ya no tienen de dónde sacar. Va a haber que pedir préstamos o vender cosas para que el gobierno no le persiga cobrándole los impuestos estos. A este estado hemos llegado. Para pagar impuestos vamos a tener que contratar créditos en donde den, porque no hay créditos disponibles. Así es. Y adicionalmente vender activos para poder pagar impuestos. Esto no se ha visto nunca. Esto no se ha visto nunca. Entonces yo digo, y cuando le oigo al asambleísta Hernández ayer vituperando a los asambleístas de oposición, él grita indolentes, que no eran solidarios. No, es que no es cuestión de no ser solidarios, es cuestión de que simplemente ya se conoce a dónde va a ir esta plata y no será necesariamente a Manabí. Imagínese usted el encargo que le formulan señores economistas, porque este momento también me acompaña el economista Pablo Dávalos. Es un momento de verdadera emergencia económica para nuestro país y por eso a nuestra invitada de excepción esta mañana le pido serán unos 3-4 minutitos adicionales que voy a emplear para captar la atención de la ciudadanía y poder desarrollar una serie de análisis explicativos de lo que quieren hacer con estas compras con dinero electrónico, con este otorgamiento de 7 vidas para un gato que ya muere, que es la dolarización. 4 puntos menos en IVA para las compras con dinero electrónico, que engañifa, y perdone por el término muy ciudadano, aparentemente vulgarón, engañifa del régimen a la colectividad ecuatoriana, induciéndole a que todas las transacciones las haga con dinero electrónico para efectos de alcanzar alguna temporalidad, algún nivel de sobrevivencia de la dolarización. Es el rescate que hacemos del análisis y de la intervención que ha formulado Mauricio Dávalos, expresidente del Banco Central. El catedrático Pablo Dávalos está también con nosotros y tiene el siguiente análisis. Póngale atención, 4 puntos menos en IVA para las compras con dinero electrónico. ¿Qué significación tiene este momento? ¿Sí suena engañifa para usted, para todos los ecuatorianos? Hay que anticipar a tiempo que el dinero se convierte en una especie de una convertibilidad, no el dinero, sino el modelo, digamos, el modelo monetario se convierte en lo que acabo de manifestar, porque hay el dinero electrónico, un dinero electrónico con 4 puntos menos de imposiciones y un dinero cash, por así decirlo, con un incremento de 2 puntos
al impuesto al valor agregado, es decir, 14 puntos. 12 regían, 2 que acaban de aprobar, y el otro, en convertibilidad, sería el 10% prácticamente. Ese desfase de valores del dinero, de costos del dinero, ¿qué consecuencias podría generar al resto de los parámetros económicos? Le preguntamos al economista Dávalos. Un buen día, Gonzalo, y un buen día a todas las personas que nos escuchan. Un saludo a las personas que están en el panel. Efectivamente, la Asamblea Nacional ha resuelto una serie de medidas económicas, pero creo que una de las más preocupantes hace referencia al impuesto al valor agregado, que es un impuesto que castiga directamente a los más pobres, un impuesto además inflacionario porque afecta a los procesos productivos. Las empresas tienen que comprar insumos más caros y esto implica que transfieren esos costos hacia los usuarios finales del sistema, es decir, hacia los consumidores, que ven encarecido el costo de los bienes y servicios que acceden. Pero lo más preocupante es justamente cómo se genera una asimetría en las monedas. Por una parte se dice que las transacciones que se realicen en dólares pagan el 14%, mientras que las transacciones que se realizan en dinero electrónico pagan el 10% y genera una asimetría muy fuerte entre las dos monedas. ¿Por qué se genera esa asimetría? Porque hay una crisis de liquidez efectiva que tiene que ver con la dolarización y el gobierno en este momento no tiene los recursos necesarios incluso para cubrir sus necesidades mínimas. Por eso el gobierno opta por emisión monetaria, y la emisión monetaria se sustenta en el dinero electrónico. Recordemos que en el título 4 del Código Monetario Financiero existe ya, creo que en el artículo 98, 99, una definición del dinero electrónico como una moneda plenamente convertible. Estamos efectivamente ya transitando hacia la desdolarización de la economía. Con estas medidas, la Asamblea Nacional está abriendo la puerta para que en la economía funcionen dos monedas, el dinero electrónico de una parte y de otra parte el dólar. Puede ser que sea una medida adoptada por la desesperación del régimen, pero es cierto que esa medida que implica una nueva moneda en la economía nacional va a provocar cambios fuertes en los comportamientos de los consumidores, porque de una u otra manera la dolarización era una especie de institución, si se quiere, que le otorgaba certeza, le otorgaba certidumbres a los consumidores, a los empresarios, a los bancos, pero resulta que ahora, cuando tenemos en esta circunstancia un gobierno desesperado por liquidez, ¿no?, entonces la incorporación de una nueva moneda se constituye en un proceso de desdolarización. ¿Cómo afectará la desdolarización al conjunto de la economía? Hay que preguntarse cómo van a reaccionar los demás actores. Lo más probable es que frente a esta decisión de la Asamblea, muchos actores traten de proteger los dólares que tengan y provoquen y acentúen aún más la crisis de liquidez del sistema. Recordemos que hay muchísimos dólares que han salido del sistema financiero, están guardados en casas de las personas porque desconfían de lo que está pasando. Que la Asamblea ha generado una señal de desconfianza sobre el sistema monetario, y esa señal de desconfianza va a acentuar el retiro de depósitos que tienen los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Asamblea no está pensando de una manera consistente, de una manera sólida, de una manera coherente con respecto a las necesidades que tiene el país. Está provocando más recesión todavía. Las medidas que acaba de adoptar la Asamblea van a provocar más desempleo, van a provocar más pobreza, van a castigar justamente a los damnificados, entre ellos damnificados del terremoto, ¿no? Entonces es una decisión muy grave, es una decisión con consecuencias muy fuertes, y a nivel macroeconómico es indudable que con esta decisión el gobierno está generando una clarísima señal de desdolarizar la economía y transitar hacia un esquema monetario diferente. Esto es muy grave. Efectivamente, es grave porque de una u otra manera el dólar se había constituido al momento, después del paso de Alianza País en el sistema político, en la única institución que daba certezas a los ciudadanos. El momento en que no se tenga el dólar como certeza, vienen procesos de devaluación, procesos de inflación, procesos que tienen que ver justamente con la pérdida de confianza en las instituciones, y la situación realmente puede ser dramática para los hogares ecuatorianos. Sin embargo, el asambleísta Virgilio Hernández
grita a todo el mundo que no está de acuerdo con estas reglas de juego, indolentes. Bueno, va a pasar al récord de indolencia, bajando 4 puntos menos al IVA para compras con dinero electrónico como un último recurso que genere disponibilidad monetaria. Efectivamente. Se trata de eso en juego. Es en liquidez lo que está en juego. Y el gobierno, como no tiene liquidez, como no le alcanza para su gasto, porque es un gasto desmesurado, es un despilfarro impresionante, este momento va a optar por la peor de las decisiones, que es generar asimetrías monetarias que implican transiciones monetarias. Es decir, el país debe estar plenamente consciente que se ha generado una señal desde la Asamblea Nacional para tener dos monedas en economía, y eso implica ya un proceso de desdolarización. ¿Cuánto puede durar un dueto de monedas en rigor, en vigencia? No mucho, Gonzalo. Generalmente se cumple lo que se llama la ley de Gresham, que significa que la mala moneda reemplaza la buena moneda, ¿no? Entonces el proceso puede acelerarse dependiendo de lo que piensen los hogares, ¿no? El proceso puede acelerarse, puede desencadenarse en cuestión de semanas. Entonces la situación realmente es muy delicada para la economía y para los hogares y para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Y parece cosa de locos, sin puntualizar a quién me refiero, pero parece un país de locos. Pongámonos todos, lamentablemente, en ese juego. ¿Por qué? Porque justo cuando entra a regir un aumento de un impuesto, le ponemos como una especie de balance a otro dinero con costos inferiores y con costos del otro superiores. Entonces deja 4 puntos porcentuales, que es una banda inmensa en términos de transacciones. ¿Cómo se contraponen entonces, si no hay confiabilidad en el dinero electrónico? ¿Qué puede estar haciendo el ciudadano? Preferir el dinero en cash y más bien ponerle bajo colchón a todas las divisas que pueden desarmar disponibilidades de sustentación al sistema bancario. Por eso digo, son medidas que confrontan entre ellas y provienen del mismo legislador que viene a ser el gobierno, ¿no? Esa es la parte labrada. Efectivamente, Gonzalo, efectivamente estamos entrando en una situación muy delicada que merita un tratamiento asimismo muy delicado, porque es muy complejo para los ecuatorianos. Bueno, yo me despido, Gonzalo, y hasta una próxima oportunidad. Así muchas quedamos, gracias. Además, sí. Muchas gracias, economista. ¿Está Mauricio en la línea todavía? Si es que fuera... Sí, gracias, Mauricio. ¿Alguna cosa adicional que le recordó la intervención de Pablo Dávalos, su tocayo de apellido? Bueno, yo creo que coincidimos en las apreciaciones respecto de las intenciones y las consecuencias de lo que se ha hecho, y lo único que yo enfatizaría es que, aparte del uso de dinero electrónico que cada día va a desplazar más a la dolarización, es que estos impuestos que se han establecido van a romper a las economías tanto privadas de los individuos como de las empresas. Repito, hoy artificiosamente, si se quiere, se ha subido el valor de los patrimonios y de los activos, y sobre ese incremento artificioso se está cobrando estos impuestos. Esto no son dineros líquidos. Si a usted le dicen simplemente que su carro súbitamente, en lugar de costar 10,000, cuesta 20,000, pero nadie le paga por esos 20,000. Usted no tiene 20,000, usted sigue teniendo 10,000, pero si le cobran sobre los 20,000, ¿usted de dónde va a sacar la plata? Entonces, mire la iliquidez tan fenomenal que tienen las empresas este rato,
va a verse profundizada de una manera impresionante por el cobro de estos impuestos que se vienen de inmediato. Y adicionalmente a esto, el gobierno hasta este momento se ha olvidado de todo lo que dijo que iba a apoyar a la exportación y estableció el drawback, estableció el certificado de abono tributario, eximió del pago del anticipo del impuesto a la renta a los sectores más afectados, sea geográficamente como Carchi o sea como productos de exportación, como en el caso de las flores y otros productos. Nada de eso se ha puesto en vigencia en este año 2016. Nada. De tal manera que la caída de las exportaciones por falta de competitividad, por ser exportaciones caras, va en este año a ser verdaderamente impresionante, especialmente si se compara con los años anteriores. El año anterior, estos apoyos que dio el gobierno sostuvieron vigentes a muchas empresas. Este año, sin esa muleta, sin ese bastón, esas empresas van a desaparecer. Muchas gracias por la participación, aunque naturalmente constituyen malas noticias que ustedes, con la responsabilidad y la inmediatez que debe caracterizar ahora a los pronunciamientos de la gente que conoce técnicamente lo que se está haciendo este momento en niveles gubernamentales, hace exigible de que todo el mundo nos dediquemos a analizar la situación, ojalá en buena onda. Yo creo que la simultaneidad al elevar el impuesto al valor agregado en 2 puntos de 12 a 14 y paralelamente como una especie de oferta de oportunidad, el gobierno le convoca a la colectividad con un anuncio del señor, como era este asambleísta Beethoven Chica, candidato para las próximas elecciones, iba a decir. Estarás en eso. Este señor Beethoven Chica hizo la propuesta al país. Según dijo, la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas aprobada hace poquísimos minutos estableció una rebaja de los puntos en el IVA, y lo dijo con gran soltura. 2 puntos en el IVA redujeron para operaciones de dinero electrónico del 12 al 10. Si aumentaron en simultáneo 2 puntos, quiere decir que la rebaja, la oferta, es de 4 puntos porcentuales a quienes compren o ocupen el dinero electrónico como modelo de transacción o instrumento de transacción más bien. Allí estamos. ¿Todo esto va a repercutir en el comportamiento de la banca o ustedes, señor licenciado Antonio Acosta, presidente del Grupo Pichincha, ustedes están preparados como banca para soportar esta, para los ciudadanos, una medida absolutamente contradictoria que pone en disputa lo uno y lo otro en una simultaneidad también legislativa? No entiende la gente lo que están haciendo este momento. ¿Usted le podría explicar y darnos a conocer cuál es el impacto que ustedes van a administrar en una hora muy oscura, desacertada en la conducción económica por donde se lo vea, y unas simultaneidades impresionantes que no sabemos a dónde nos pueden conducir estas cosas? Sin embargo, es el gobierno del presidente Correa y el capitán mayor, que califica de indolentes al resto de ecuatorianos,
es el asambleísta Virgilio Hernández, como para que no se olviden los compatriotas ecuatorianos. Ahora yo le pido al licenciado Antonio Acosta que tenga la bondad, objetivamente, desde luego, es un momento muy delicado, pero tampoco silenciarse no es una solución. Ellos mismos han indicado y lo hacen en sesión de la Gran Asamblea Nacional, con la cobertura de la generalidad de los medios de comunicación colectiva, con todo el empuje político, anuncian que el dinero electrónico va a sufrir una reducción de 4 puntos porcentuales, es decir, 10 puntos de IVA, con relación al otro, al que quieren disputarle la liquidez, que es lo que más necesita este momento, tanto la caja fiscal como también la economía monetaria, la macroeconomía. Así es que estamos en eso. ¿Cuál es su análisis y la orientación que puede darle al público el Banco del Pichincha? Bienvenido, don Antonio. Gracias, Gonzalo. Muy buen día a usted y a toda la ciudadanía. Está mejor de la garganta. Gracias, así es. Recordemos que estamos ya a un mes de esa terrible tragedia que sacudió al país y particularmente a algunas provincias de la costa. Y hemos podido comprobar durante el transcurso de estas semanas la gravedad del terremoto ocurrido, la devastación en varias ciudades y en varias colectividades que ocasionó dicho movimiento, y consecuentemente la necesidad y la obligación que tenemos todos de colaborar y de contribuir para resarcir los daños causados y para salir en apoyo y en respaldo de toda esa gente que se vio afectada, que perdió sus viviendas, perdió sus negocios, perdió inclusive a muchos de sus parientes, y consecuentemente se ha generado una tragedia en esas poblaciones de consideraciones importantes. Es la obligación y es el momento de todos de salir en apoyo a esa gente. Así que partimos de una base que es absolutamente cierta y que es absolutamente necesaria. Tenemos todos que contribuir para resarcir los daños causados. En ese orden de ideas, ya hemos visto múltiples ejemplos de actitudes solidarias y de múltiples emprendimientos para salir en apoyo de esas gentes. El sistema bancario reaccionó inmediatamente con un primer anuncio de diferir las cuotas de todos los créditos concedidos en las zonas afectadas. En el caso particular del Banco del Pichincha, vamos a hacer un anuncio público durante este fin de semana de una serie de medidas adicionales que hemos optado voluntariamente, conscientes de la situación, en apoyo a todos los damnificados. Esas medidas incluyen una condonación de deudas para las personas de menores recursos, inclusive, por supuesto, un plan de refinanciación de las obligaciones actuales y una línea especial de crédito para reactivar toda la producción y todos esos microemprendimientos individuales. Así que no solamente es necesario perdonar deudas de aquellas personas que no están en condiciones de poder afrontarlas, no solamente es necesario reestructurar obligaciones que están afectadas, que están vencidas por esto como consecuencia de esta situación, sino que adicionalmente hay que ofrecerles líneas de crédito adicionales a esas personas para que puedan resurgir de esta desgracia. Todos, de una u otra manera, en el nivel que nos corresponde, estamos dispuestos a apoyar el hombro en favor de lo que ya hemos dicho y conocemos. Ahora encima está esta nueva ley que el gobierno ha
planteado y que el Congreso la ha aprobado el día de ayer. Yo creo que allí hay temas que son de muy difícil aplicación, como es aquella que habla del impuesto al patrimonio, porque no sabemos exactamente quiénes son las personas que pueden estar dentro de esas condiciones. Y eso lo que podría generar desde parte de las autoridades una suerte de cacería de brujas, con todo el impacto que eso ocasiona. Perdone usted, pero a través del censo de la nueva ley de suelos van a censarnos absolutamente a todos los propietarios de patrimonios para tener una idea mucho más exacta de la movilidad incluso de la población y los lugares donde se concentran los propietarios de patrimonios que pueden pasar a ser sujetos de imposiciones. Yo por lo menos comprendo que ese es el destino final de este censo. No sé qué opine usted. Gonzalo, es precisamente lo que usted menciona, que no son sino fuentes adicionales de conflictividad entre toda la sociedad con las autoridades, en el afán de encontrar más contribuyentes para este impuesto del 0,9% al patrimonio, sobre todo aquellos que tengan más de $1 millón. Entonces, vamos a ver a las autoridades desesperadas por buscar ese tipo de patrimonios y generando unos conflictos terribles entre la ciudadanía y el sector público para lograr encontrar algo que les justifique aplicar ese tributo. Creo yo que el señor presidente estará meditando todo eso en aras a ver si con la facultad del veto parcial que él tiene podría cambiar esa propuesta del Congreso por alguna otra que sea mucho más fácil y mucho más efectiva y que permita los recursos necesarios que se requieren para la reconstrucción sin necesidad de crear un conflicto interno entre la sociedad y las autoridades de tal magnitud que lejos de resolver la búsqueda de recursos termine siendo una batalla campal de consecuencias impredecibles. Entonces, yo aquí apelo a la sensibilidad del señor presidente para ver si se logra encontrar mecanismos que sean aplicables, racionales y sin generar y sin necesariamente constituir motivos de conflicto adicionales. Pero en definitiva, el gobierno está buscando recursos, puede tener toda la razón en hacerlo, creo que todos estamos obligados a contribuir. Obviamente, en defensa de la dolarización fundamentalmente y su vigencia. Pero es necesario que esos recursos tengan un destino muy claro y que tengan la posibilidad de una verificación muy clara. Ahora, usted mencionaba también el tema del dinero electrónico. Sí. No deja de ser atractivo la idea de que si uno paga con dinero electrónico o con la llamada billetera móvil, tenga más, en vez de un incremento del IVA, tenga una reducción del IVA. No deja de ser atractivo. No creo que debemos satanizar esa posibilidad. Tributariamente. Pero la seguridad que haya sobre el dinero electrónico es lo que cuenta. Es interesante la idea. Lo que pasa es que en la práctica no es necesariamente viable, porque la única entidad que hoy por hoy puede operar el dinero electrónico, recordemos, es el Banco Central. Entonces, para que usted pueda ser acreedor al beneficio de la devolución del dinero electrónico, necesariamente tiene que ir a abrir una cuenta en el Banco Central del Ecuador, una cuenta de dinero electrónico. Ya esa experiencia les ha demostrado a las propias autoridades que no funciona. Apenas han logrado registrar, incorporar al sistema del dinero electrónico 56,000 personas en el transcurso de todos estos últimos años. Y por eso hemos dicho con absoluta claridad que no nos oponemos al dinero electrónico, pero que pensamos que el dinero electrónico debe ser una cuenta más
de todas las que ya tienen los ecuatorianos en el sistema financiero privado, sean estas cooperativas, bancos, entidades financieras o lo que fuere. Entonces, si el sistema de billetera móvil o dinero electrónico estuviese bajo el control y la operación de las entidades financieras privadas, le garantizo que no miles, millones de ciudadanos estarían gustosos de abrir una cuenta adicional en su entidad financiera con la que actualmente ha venido operando, una cuenta adicional de dinero electrónico para poder hacer estas transacciones a través de la telefonía celular. Y si hacer esas transacciones a través de la telefonía celular le significa ahorrarse IVA, lo van a hacer con mucho gusto, pero hoy no se ha logrado atraer esa posibilidad, porque la única plataforma disponible obligatoriamente es solamente aquella impuesta por el Banco Central. La gente, por múltiples motivos, no quiere ir a abrir una cuenta suya en el Banco Central del Ecuador. Entonces, yo aspiro que las autoridades finalmente entiendan esta situación y permitan que el dinero electrónico pueda ser operado por las entidades financieras privadas con todas las garantías de que no va a ser una fuente de emisión inorgánica de dinero. Eso ya hemos hablado, Gonzalo, a través de estos mismos micrófonos en varias ocasiones, y existen fórmulas absolutamente claras para garantizar que el dinero electrónico no sea sino un medio de pago que está absoluta y totalmente respaldada con dólares físicos a través de las cuentas que las gentes tienen en las instituciones financieras privadas. Eso es plenamente viable, funciona en otras partes. Me parece fantástico que aquí también se pueda implementar eso, porque definitivamente todos esos medios de pagos evitan la necesidad de andar haciendo transacciones en efectivo con todos los problemas que significa andar cargando efectivo por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, la idea no es mala, pero la implementación no es adecuada por lo que he mencionado. Ha orientado a cabalidad al país. Muchas gracias. Y un poco hay que decir que el sistema bancario y financiero, este momento es como el hombre de acero, ¿no? No hay ningún problema con la banca, no obstante estos inconvenientes que legislan en simultaneidad, se contradicen y más bien ellos mismos se encargan de poner sirenas de alarma cuando no hacen las cosas compartiendo experiencias. Ellos no tienen la experiencia que tiene, por ejemplo, un sistema bancario, un sistema financiero, las universidades, la academia, en fin, el sector empresarial fundamentalmente. La liquidez nos cobija a todos. Y bien que hubieran habido mociones y propuestas muy interesantes que le hubieran otorgado hace rato una línea de liquidez a toda la economía ecuatoriana, especialmente al área estatal. Le agradecemos muchísimo por este acercamiento a la cadena Democracia y a nuestro público radio receptor. Muchas gracias, señor presidente del Grupo Pichincha. Muy buenos días, gracias, Antonio. Gonzalo. Un buen día. Bien, yo le quiero pedir, y de rodillas me inclino ante María Gabriela Villalobos, directora de una ONG a la que nosotros queremos ayudar, no esta mañana, sino toda esta temporalidad, de manera que la asesora de prensa debe saber que aquí solamente nos indica, y María Gabriela estará aquí las veces que ella crea necesarias para persuadir ayuda y apoyo a millones de niños refugiados y desplazados, especialmente del área del terremoto. Así es que con mi cordial bienvenida, mis disculpas por haberla hecho esperar, no me aguardaba estas decisiones de alta economía muy impactantes en la realidad ecuatoriana y teníamos que referirnos a aquello con una buena predisposición de mis invitados. Muy bien, María Gabriela,
Yo quería preguntarle, la ONG que usted está liderando, ¿está atrás de solucionar con su fundación? Hablemos que María Gabriela es la directora para Ecuador y Perú de Save the Children, dedicada a ayudar a millones de niños refugiados y desplazados. Vamos a tomar también contacto con Carla Morales, directora ejecutiva de la Fundación CARE, activista y defensora de los derechos humanos, de lucida intervención en el último episodio, emergente desde lo social y desde lo económico. ¿Cómo están ustedes tratando de resolver este problema con los chicos? ¿Se ha hecho alguna investigación cuantitativa de cuántos niños han quedado en diferentes modalidades de emergencia, ¿no? No se puede hablar sino de estados de emergencia, para que no sean modalidades. Una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad posterior a un evento como un evento catastrófico como el que nos ocurrió a nosotros en el escenario ecuatoriano el 16 de abril. Es la compuesta por niñas y niños quienes son lo más valioso que tiene un país. Es necesario, señoras y señores, generar planes, generar proyectos de protección hacia ellos, con una mirada hacia sus intereses y necesidades que son distintos a los del resto de la población. Es posible que hayamos estado en el nivel que correspondía con todo tipo de iniciativas de generosidad, de solidaridad de toda la población, absolutamente de toda la población, de ONGs internacionales, de gobiernos amigos de todo el orbe, nos han apoyado. Pero estos niños están atravesando por un notable abandono. Esto quiero que tenga la gentileza, con el carácter de urgente, de explicarnos María Gabriela Villalobos, en la cadena Democracia, presidenta de esta noble institución. María Gabriela, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias a usted y a todos los que nos puedan escuchar. En realidad, como Save the Children, estamos convencidos y la experiencia internacional nos dice que en situaciones de desastre hay poblaciones más vulnerables. Una de estas poblaciones son los niños y las niñas. Por eso es que nosotros a los 2 días del terremoto ya estábamos con un equipo en la zona sur de Esmeralda para poder hacer lo que usted mencionó, este análisis rápido para ver cuál era la situación, cuáles eran los miedos, cuáles eran el nivel de destrucción y por ende el nivel de respuesta que se necesitaba. Y honestamente podemos decir que recién empezamos para la reconstrucción, ¿no? Todos los actores, y que nos queda muchísimo trabajo. Vamos a cumplir un mes, ¿no? Y pareciera mucho, pero la verdad es que para poder reconstruir física y emocionalmente a esas familias y esos territorios afectados, y también para poder reconstruir esa visión de los proyectos de vida de estas familias y de estos niños, nos queda mucho por trabajar, y esa es la primera alerta que nosotros queremos poner para que distintos actores, nosotros trabajamos con actores internacionales, sigan pensando en el Ecuador y en el apoyo que necesita el Ecuador para la reconstrucción. En Ecuador, ¿ustedes creen que aproximadamente 200.000 niños estarían en una situación de algún abandono nivel de afectación y de emergencia o de afectación? Cualquiera de... Sí, lo que pasa es que en este tipo de situaciones... Pero, perdone, sí. Mi pregunta era, ¿cómo lo saben? 200.000 niños. Lo estamos calculando por distintas fuentes. Hay fuentes del gobierno, de distintos ministerios que hacen sus investigaciones en el terreno, pero cada uno desde su mirada, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura calcula desde su mirada sectorial, el Ministerio de Educación desde su mirada sectorial. Con esa información y con nuestros equipos en el terreno, más o menos calculando por las mismas familias que tienen entre 4 y 5 niños, porque son familias bastante numerosas, es que podemos
calcular, digamos, o proyectar unos 200.000 niños, pero es importante decir que es de distinta afectación. Algunos por sus familias han perdido todo a nivel de infraestructura, otros todavía tienen casas afectadas, pero por recuperar. Otra información que nos habla de la afectación es el número de escuelas, porque aunque tu casa no se haya caído, si tú no tienes un lugar seguro, a nivel de físico, pero también a nivel emocional, también tienes una afectación. Por eso es que, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando en el terreno con los profesores en el sur de Esmeraldas, en Chamanga, por poner un ejemplo concreto. Uno de los pueblitos más afectados. Y a nivel de infraestructura, yo estuve ahí, es increíble cómo se había destruido y felizmente no había ningún fallecido. Eso realmente es algo que increíble, pero cierto, y en positivo, ¿no? Pero igual el nivel de afectación por ni adulto ni niño. Ni niño, no, es que en el sur de Esmeralda no murió nadie por el terremoto. Y es increíble porque la afectación es enorme. Pero los que están cubiertos con cartones, así viven, por decirlo menos, ¿no? O sea, no ha habido cemento. No hay casas de cemento que se han caído, pero nos contaban algunos, por ejemplo, que ¿esto es un milagro de Dios? Hay varias versiones, digamos, pero uno de los pobladores nos contaba que sintieron un primer remesón y salieron, porque son casas, digamos, como hace tanto calor, y después vino el gran remesón y ya no había nadie. Y lo otro es que es una hora donde baja el sol, entonces las familias están como en casas alternativas donde en realidad se refrescan, no estaban sobre las casas de cemento. Entiendo. Entonces, en realidad, por diversas razones, felizmente nadie falleció. Es un milagro, sí. Sí, pero igual, por ejemplo, ahora estamos trabajando con docentes en todo un proceso de, primero, identificar con ellos mismos su estado emocional, porque si ellos van a atender a los chicos desde el lunes, ¿no? Necesitamos que ellos estén, primero reconozcan sus miedos, después los procesen y los botes en la medida de lo posible y estés un poco más preparado para atender a los chicos. Y cuando empecemos a atender a los chicos, los docentes, sobre todo los que tengan más habilidad, porque no todos los humanos somos iguales, trabajen con los chicos para que los chicos también empiecen a sacar sus miedos y sus frustraciones. ¿Qué es lo que más se requiere o ustedes necesitan? Digamos que para todavía primeros auxilios para los chicos, ¿no? Mire, en realidad para nosotros es muy importante primero mantener en agenda nacional e internacional que el terremoto y las afectaciones del terremoto van a continuar. Y por ende necesitamos apoyo financiero, ¿no? Necesitamos apoyo en materiales, necesitamos muchas cosas aún, ¿no? Y lo otro que ya es... Además la ayuda no ha llegado a estos pueblos. Llega, pero llega menos que a las zonas de mayor concentración. Nosotros estamos sobre todo en las zonas rurales porque, claro, cuando para resolver un problema vas a una ciudad de mayor población y rápidamente abasteces, no sé, a 5.000 personas, a 10.000 personas. Pero los pueblos pequeños, esas personas tienen los mismos derechos y ahí es donde nosotros estamos trabajando. La población afectada ha sido de alguna manera censada, pero como hombres y como mujeres, en todas las edades. Pero no hay un censo de niños. Exactamente. Es muy importante. ¿Es un descuido de nuestro gobierno o, dadas las circunstancias, había que privilegiar? A ver, ¿cuántos son los afectados? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? No importa la edad. No, pero sí importa, es muy importante. Siempre importa las edades, importa las particularidades. Por ejemplo, sabemos el género, cuántos niños o niñas con discapacidad hay, porque no es lo mismo montarte un albergue o una escuela temporal si hay niños con discapacidad visual o discapacidad física, etcétera. Entonces, justamente nosotros estamos recogiendo esa información y también trabajando con los docentes, con padres y madres, porque ahora estamos ya por armar lo que nosotros llamamos los espacios amigables para la infancia y estamos trabajando con los adultos y con los niños para que cuando tomemos decisiones o cuando implementemos medidas no nos olvidemos de la particularidad de cada grupo, porque no es lo mismo una adolescente de 14 años o de 15 años que está en un cambio natural por su edad que una niña de 5 años o, como decíamos, niños o niñas con discapacidad. Entonces, mirar las particularidades es importante. Y otra cosa fundamental, desde nuestra experiencia en situación de terremoto o de respuesta humanitaria o en situación regular, los adultos tenemos que reconocer que los niños y las niñas tienen derechos, son sujetos de derechos y por ende tenemos que
escucharlos cuando hay algún problema que los afecta a ellos. No siempre lo que pensamos los adultos es lo mejor para los niños y las niñas. Entonces, aprendamos a escucharlos y eso lo trabajamos con docentes en los espacios amigables. ¿Ese trabajo la fundación, la ONG que usted lidera, ya lo ha hecho? Claro. Save the Children es una organización internacional de derechos de infancia. Vamos a cumplir 100 años en el 2019 y siempre actuamos en todas las emergencias. Ahorita estamos en Grecia, estuvimos en Nepal el año pasado, estamos en muchísimos países, ¿no? Y esa experiencia internacional es la que nos ayuda a evitar pérdida de tiempo cuando tenemos que reaccionar ante una emergencia, a coordinar mejor con los otros actores públicos y también internacionales para no duplicar esfuerzos, porque hay mucho trabajo por hacer y necesitamos hacerlo de la manera más eficiente posible. ¿Usted cree que es importante que digamos y destaquemos que estos niños ya vivían una situación de vulnerabilidad antes del terremoto? Ahora, ¿ya puede imaginar nuestro público en qué condiciones deben estar? Si antes eran vulnerables a todo, ¿no es cierto? Vivían una pobreza extrema, conjuntamente con sus padres, sus vecindarios, en fin. Pero el tema es que esto ha agravado. ¿En qué proporción ha agravado? Ojalá nos pueda dar, María de Lourdes, usted la focalización de la tragedia en estas pobres comunidades que han tenido que administrar ellas mismas sus primeros auxilios. Mire, su solidaridad para comenzar. Nosotros podemos decir, aunque parezca contradictorio, que el acontecimiento del terremoto tiene que ser la oportunidad para estas familias de la costa norte para realmente poder planificar una vida con mayores condiciones, con mejores condiciones. Cuando nosotros hacíamos el recorrido en la ruta hacia Chamanga, claro, hablábamos con adultos, con padres y con madres que nos decían, no sé qué hacer, porque yo vivo al día, trabajo en la camaronera que está al costado y que ahora está cerrada, gano entre $12 y con eso tengo una familia grande y con eso resuelvo el día. Entonces no tienen ahorros, no tienen diversificación para los medios de vida de las familias, entonces y es una zona súper rica, muy aprovechable, porque tienes el mar, tienes una naturaleza maravillosa, entonces es una oportunidad para que ahora cuando reconstruyamos esas comunidades, que no va a ser simple, podamos pensar en los componentes que antes no estaban y que hoy tenemos que asegurar. Y entre eso hay que realmente hacer un análisis del suelo, porque esas son zonas, no todas muy seguras para la construcción, y aunque nos cueste un poco, porque a los ecuatorianos nos cuesta, y a los peruanos, a los latinoamericanos, estamos queremos tanto nuestra tierra que nos cuesta movernos, pero tenemos ahí también que tomar decisiones muy racionalmente para que esto no vuelva a pasar. Normativas. Exactamente. Y control, porque yo escuchaba en una de las reuniones, porque nosotros coordinamos con organizaciones del Estado, si no, no podríamos trabajar, y con organizaciones internacionales. Y uno de los funcionarios decía, ¿no? Claro, no tienen el dato exacto, pero a ojo de buen cubero, a cálculo decía, calculo que el 70% de las muertes es causa de la mala construcción. No porque la construcción estaba mal y estaba en un lugar donde no se debía construir. El presidente Correa tiene toda la razón, pero ha sido lamentablemente un descuido de todos los gobiernos. Sí. Hacer una revisión periódica. Inclusive habría sido importantísimo generar una especie de alianza estratégica con los colegios de profesionales que bien hubieran podido hacer ese gesto de revisión, de inspección permanente y de presencia para que se cumplan. La burocracia no alcanza esas metas y entonces por eso es que usted ve la calidad de viviendas que lo que fueron es en cuestión de poquísimos segundos simplemente desplomadas, pulverizadas por el macro terremoto que caracterizó a esa zona. ¿Esos chicos han quedado traumados, María de Lourdes? Mira, según nuestra experiencia, sí, según nuestra experiencia es muy pronto de hablar de trauma.
O sea, hay un nivel de afectación, sí. Y justamente con las metodologías... Pero afectación psicológica. Sí, por supuesto, claro. O sea, de niños y de adultos y más aún los niños, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando instalamos estos espacios amigables a través de la escuela es el acompañamiento emocional. O sea, la primera respuesta es ayudar a los niños y a las niñas a reconocer y a no tener vergüenza de tener miedo, de no querer entrar, o sea, hacer como un mapeo interno. Y después tienes que botarlo, sacarlo de tu cuerpo, a través de dibujos, a través de canciones, a través de juegos. Hay diversas metodologías y lo que tenemos que hacer nosotros como especialistas es identificar las mejores metodologías según las características de los grupos, ¿no? Y después de ese proceso recién podríamos hablar de traumas, o sea, de aquellas niños y niñas que por diversas razones no han podido votar o procesar ese miedo, esos temores, y ya podrían necesitar algún seguimiento más especializado o distinto, ¿no? Pero es cierto, la afectación está y es lo más normal aquí y en cualquier parte del mundo. María de Lourdes, los niños se dan perfecta cuenta de que no tienen casi un escenario seguro, no tienen escuelas, no tienen casa, no tienen un sitio donde jugar con soltura, con libertad, con... Los niños sin y las riesgos, niñas se dan digamos. cuenta de todo, o sea, en cualquier circunstancia. Lo que pasa es que a veces no escuchamos o no prestamos atención y tenemos que aprovechar esa capacidad crítica, ¿no? Esa condición de y los esa niños, percepción que ellos tienen. claro, para poder más bien desarrollar o potenciar la capacidad de resiliencia. Todos tenemos que levantarnos después de algún problema o de alguna catástrofe. Entonces, tenemos que estar atentos justamente a esa capacidad crítica y a esas percepciones de los chicos para poder ayudarlos a transformarlas en positivo, en, ok, nosotros sí podemos, nuestras comunidades sí podemos tener un proyecto de vida y poder pensar en el futuro. Como usted decía, ¿no? La cifra que hemos encontrado oficialmente en estas zonas es 6-7 años de escolaridad. ¿Eso qué significa? La primaria, ¿no? Entonces, en realidad, este tiene que ser un punto de quiebre para asegurar que los niños y las niñas terminen por lo menos la secundaria. Más aún las niñas. En el recorrido que hemos hecho hay muchas madres jóvenes con muchos niños. Entonces, la educación es una oportunidad para poder soñar con un futuro donde las adolescentes y los adolescentes como que toman el control de lo que quieren hacer y no es la vida y las oportunidades que tienen o las pocas oportunidades que tienen las que le marcan la agenda. Ellos tienen que definir su agenda y la educación es la que nos da el poder para definir nuestra agenda. María Gabriela, ¿y qué requieren ustedes? Nosotros, requerimos fondos, requerimos compromiso, ¿no? Estamos muy contentos. ¿Los aportes cómo pueden arribar? Nosotros tenemos a través de redes sociales nuestras cuentas para poder hacer donaciones en efectivo o también donaciones en especie porque necesitamos reconstruir muchas cosas. ¿En especie? Materiales, por ejemplo, materiales de construcción. Sí, por ejemplo. Ahora estamos apoyando al Ministerio de Educación en reconstruir las escuelas que se han instalado en la parte de Chamanga. ¿Esa es una prioridad para ustedes? Es una... Sí. Porque el beneficio va a ser directo para los chicos. Claro, es como el apoyo en lo que tiene que ver con la infraestructura, pero también sin olvidarnos, eso es el cascarón y es importante, pero lo más importante es el contenido, que estos chicos estén acompañados y se sientan cobijados, digamos, en este proceso. Protegidos. Eso es lo más importante, exactamente, protegidos, ¿no? Entonces, necesitamos el apoyo y el compromiso de todos a nivel de recursos y también a nivel de no olvidarnos que aquí nomás a 4 o 5 horas, yo he ido en auto de Quito, súper fácil llegar, están ahí las poblaciones, los ecuatorianos, las ecuatorianas que nos necesitan, ¿no? Y tenemos que... Y debe ser una satisfacción, de hecho es una satisfacción visitar el escenario, no a compadecer, sino llevando algo que pueda servirles. Claro. Y entonces exteriorizar nuestra solidaridad, volverla pragmática, y uno viene enriquecido con eso. ¿Cuál es la satisfacción que este momento en que estamos en viernes, y le animamos durante todo este día a que vayan a Manabí, que esa comunidad, este es el momento que más nos necesita,
y que nuestra sola presencia, ojalá con ejemplar nuclearización del papá, la mamá y los hijos, por más que estén en edades y en hogares ya distintos o en escenarios familiares distintos, pero que se den cita allí y vengan con el corazón repleto de una bendición de Dios y de una gratitud de parte de la gente que nos vio estar allí. Y bueno, no nos ha distinguido ni nos ha censado, pero hay una especie de justicia divina que nos debe anotar, registrar y compensar. En eso tenemos que algún momento seremos nosotros, y el comportamiento humano, la solidaridad, que es el mayor valor que tiene la población ecuatoriana, usted se debe haber dado cuenta, es toda cálida, es muy abierta. Vuelvo a felicitar a una juventud de clase media y de clase media alta. Eso me dio mucho gusto de verlos en acción, reuniendo la mayor cantidad de especies, de dinero, y ellos mismos ir a entregar de su tiempo, ¿no? A los niveles, exactamente, a los niveles más acertados, porque también eso tiene que cuidarse, ¿no? El destino, que finalmente esas donaciones, esos recursos, esa generosidad vaya a buenas manos. Claro, en realidad todos tenemos que reconocer que es condición humana, que somos vulnerables a este tipo de situaciones. Lo que pasa es que, claro, aquí también se sintió muy fuerte y también nos asustamos en Quito, ¿no? Claro. Pero no fue como en el norte. Y nosotros hemos aprendido que la única forma de realmente pensar, en este caso en un Ecuador como un todo, es conociendo la diversidad. Yeah. Tenemos que salir de nuestros espacios cotidianos para entender por qué nuestro compañero, nuestro ecuatoriano en Esmeraldas o en Manabí tiene necesidades distintas a las mías. Y eso lo mejor es en contacto. Uno puede leer, puede escuchar, puede ver historias, pero lo mejor es la piel, ¿no? O sea, es el contacto directo y a eso el cambio en el Ecuador, digamos, el futuro depende de todos, porque nos queda muchísimo trabajo para hacer. Otra cosa que usted mencionaba que era muy importante, el apoyo de los colegios profesionales, etcétera. Ahora se están organizando así. Para la recuperación se están organizando, y eso es un liderazgo del gobierno, grupos en determinadas zonas de la catástrofe donde hayan especialistas de colegios profesionales, de universidades, etcétera, para realmente hacer un trabajo en serio y eliminar la posibilidad. ¿Es un trabajo en serio? Última pregunta. Hacer un trabajo técnico, ¿no? Tomar decisiones con información y incluyendo a todos, ¿no? A todos y las diversidades. Eso es un trabajo mínimamente en serio, ¿no? O sea, y por supuesto, después de eso, rendir cuentas, ¿no? Yo te invito a las personas que cuando vayan a la zona del desastre donde estamos trabajando, vean nuestro trabajo. ¿En qué parte se Nosotros ubican estamos ustedes? En el sur de Esmeraldas, en Muisne, Chamanga y las zonas rurales, y estamos por abrir operación en Manabí. Pero ya estamos trabajando en Muisne y en Chamanga y por abrir operación en Manabí. Ya tenemos una operación, digamos, segura por 6 meses y ahora estamos buscando fondos, dinero, para poder continuar por lo menos 3 años, porque tenemos para rato, porque el trabajo es para rato. ¿Alguna línea telefónica, alguna conexión que puedas tú bueno, invitarlos, publicitar? En realidad ahora hay tanta conexión con las redes sociales que nos puedan buscar en safethechildren.org.es y ahí estamos en redes sociales para que nos puedan ubicar y rápidamente nosotros nos contactamos con ustedes para ver cómo sumamos y canalizamos de la mejor forma el aporte que cada uno puede hacer. María Gabriela Villalobos, muchísimas gracias, porque estamos buscando la verdad.